hay de quienes han analizado que el movimiento indígena estaría como definiendo esta segunda vuelta. ¿Es así o no es así, doctor? Buenos días, bienvenido y qué gusto tenerlo el día de hoy a través de lo digital que nos permite también conectar. Adelante, doctor. Buenos días. ¿Cómo está, Lisette? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la radio, al programa de la radio, y un saludo a quienes nos están escuchando a esta hora que están yendo a sus trabajos. Mire, obviamente ahorita el movimiento indígena es el objeto de todos los deseos, bueno, de los deseos de los dos candidatos que quedan, porque los otros, pues, para los otros se les terminó la elección. Entonces, para las dos listas finalistas, el 5% de votación que sacó el movimiento indígena, a cuya cabeza está Leonidas Issa, del movimiento Pachacuti, pues resulta un pastel bastante apetecible. Lo que pasa es que no es un pastel fácil de agarrar. Primero porque el movimiento indígena siempre, históricamente, ha estado unido respecto de terceros, pero fraccionado a la interna. Es decir, no hay un solo líder, hay varios líderes. Así es. Obviamente que la cara más visible es Leonidas Issa, pero también está, por ejemplo, qué sé yo, Lourdes Tibán, Guillermo Churichumbi, me parece que Salvador Quispe también. En fin, hay diversas facetas del movimiento y diversas caras y liderazgos. Por lo tanto, cada uno allí tiene su opinión y como las dos listas que quedan ya han tenido su experiencia en el poder, la una la del presidente Noboa, que actualmente gobierna y es presidente candidato, y la otra la del correísmo, que estuvo 10 años en el poder, los dos ya tienen su historia con el movimiento indígena. Por lo tanto, no va a ser tan obvio ni para el uno ni para el otro captar de forma menos aún unificada esa votación, pero tampoco es que está todo fragmentado, porque está claro que desde el punto de vista ideológico sí se puede percibir una afinidad mayor del movimiento indígena con las tesis que propone la Revolución Ciudadana, más que con las tesis que propone el presidente Noboa. Por el cargo que tuvo en su momento como ministro de gobierno y el paro que se dio aquí en el Ecuador, tuvo esa conexión, pudo dialogar con ellos, fueron momentos bastante difíciles, ceder el gobierno, ceder ellos, tratar de llegar a un acuerdo, a un diálogo. Sin embargo, pues ellos por sus acciones generadas en el país, hay división también dentro de las opiniones de los ecuatorianos. Y cuando justamente usted dice que no podemos identificar quiénes se van con uno, quiénes se van con otro, porque también puede ser un voto nulo, puede ser un voto en blanco, pero la gente dice, ¿será que ellos van a definir estas elecciones? ¿Será que ellos son los que van a poner al siguiente presidente de la República? ¿O usted cómo analiza desde esa perspectiva, doctor Jiménez? El movimiento indígena es un grupo importante, políticamente importante, y desde 1990 que se cohesionaron en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que fue el famoso levantamiento que hicieron cuando gobernaba Rodrigo Borja. De ahí para adelante han tenido una actuación política importante en el país. Algunos en algún momento dijeron que eran los que metían y sacaban presidentes. Yo, como usted bien señala, Lisset, como ministro de gobierno tuve la responsabilidad de negociar las condiciones de terminación de la movilización de las organizaciones sociales indígenas en el paro de junio del 2022. Pero en ese momento no nos quedamos allí porque nos dimos cuenta que el país no podía seguir de tumbo en tumbo. Y dijimos, bueno, si ahora va a haber esta movilización y este paro, no se trata solamente de firmar un acta y cada uno se vaya a sus casas y todo, sino que tenemos que entrar a resolver cuáles son las causas profundas de esa insatisfacción. Había muchas, las causas históricas, que había muchas también, y por eso fue que ideamos todo el proceso de las mesas de diálogo, que con la base de las 10 demandas que ellos plantearon, establecimos 10 mesas de diálogo y le dimos forma a 218 acuerdos. Y cuando yo me fui, que fue el 9 de febrero del 2023, todos los acuerdos estaban funcionando. Teníamos un nivel de ejecución del 83%. Y pues mire usted que hasta el día de hoy, pues si bien es cierto, fueron criticadas en su momento las mesas de diálogo por una parte o por la otra, inclusive por la prensa, otros que estaban molestos porque se les estaba dando más de lo que habían solicitado en un momento. Desde ese punto de vista, se logró una cierta tranquilidad en el país que ha de alguna manera contribuido a estabilizar un poco las cosas. Mire que ya han pasado 3 años, estamos en el 2025, 2 años y medio,
y se podría decir que allí se sentaron las bases para la solución de varios problemas del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo ahorita? Primero, el entendimiento con el movimiento indígena es posible. Segundo, los temas no son tabús, todos los conocemos: la focalización de subsidios, el catastro minero, la consulta previa, la educación intercultural bilingüe, la subsecretaría de pueblos. Es decir, los temas se conocen también y no hay ningún drama en sentarse a discutirlos y resolverlos. ¿Por qué no lo hacen los gobiernos? Tal vez por ocio, tal vez por desidia, tal vez por falta de liderazgo, tal vez por falta de visión. Pero en ese tipo de cosas y en sustanciar ese tipo de procesos es donde se esconde el progreso del Ecuador. Y yo creo que en la medida en que las dos listas que quedan ahora para la segunda vuelta entiendan que esa es una de las problemáticas de fondo que va a permitir sacar adelante o mantener en el atraso al país, entonces van a estar en mejores condiciones de captar esa votación, que es importante porque estamos hablando de 500.000 votos y la diferencia, si no me equivoco, entre Luisa González y Daniel Noboa fue de 30.000 votos a lo sumo. Que no es tanta la diferencia, doctor, es muy poca. No es nada, no es nada. Para efectos políticos, para efectos de votación en un país donde votan 7, 8 millones, es un empate técnico. Y hablando, y los votos nulos también, doctor, que casi que llegaban al millón. ¿Quién Así conquista es. esos votos? Porque solamente se ha hablado de ese porcentaje de Leonidas Issa como candidato a la presidencia, pero los votos nulos también están fuertes. ¿Cómo pueden llegar estos dos candidatos hacia allá, doctor? Bueno, el voto nulo es aquel que no está satisfecho con ninguna de las dos candidaturas, que no desea votar por ninguna de las dos opciones. Y eso también nos habla de una insatisfacción y un cierto hastío que hay en la ciudadanía, yo diría que más que con los dos candidatos, en relación con la clase política. Entonces, creo que allí, pues, tanto encuestador que hay y tanto consultor político que hay, debería ser una investigación un poco más a fondo de cuáles son las razones por las cuales estos grupos han decidido votar nulo y tratar de ajustar su discurso. No digo como una estrategia de embaucamiento, sino de comprensión genuina de los problemas del país. Ni los nulos son imposibles, ni el voto indígena es imposible de captar. Es una cuestión simplemente de sintonizar con los verdaderos problemas del Ecuador. Francisco Jiménez, y ahora en el plano del tema de la conformación de la Asamblea, ¿qué pasa si gana Daniel Noboa y qué pasa si gana Luisa González con dos bancadas mayoritarias que hay en la Asamblea Nacional? ¿Cómo está? Buenos días. A ver, yo creo que la conformación que tiene la Asamblea es casi ideal, porque no vamos a pedir que todos sean de una sola línea, porque en ese momento tenemos la famosa planadora. ¿Se acuerdan? No sé si fue en la época de Maguad o en una de las etapas de la Revolución Ciudadana, que tenían 70, 80% Claro, de sí. votos y era realmente una planadora porque se hacía y decía lo que ellos querían. Ujú. Pero tampoco estamos en ese escenario mega fraccionado que yo lo viví como ministro de gobierno, que Claro. fue donde tenía pues 25 votos Pachacuti, que después se fraccionaron en 4 o 5 grupos, otros 23, 24 votos la Izquierda Democrática, que después se fraccionó y se implosionó eso desde adentro como en 4 o 5 grupos, y ahora no, creo que no han sacado tal vez uno, no estoy seguro. Y llegamos al escenario de una asamblea ultra fraccionada en la que a cada cosa había que hablar con un montón de gente, ver cómo se podía ir solventando las diferencias y avanzar. Acá no. Acá estamos hablando de dos grandes bloques que tienen al menos 66, 67 votos cada uno, que no necesita pivotear demasiado para poder lograr la mayoría. Tiene los votos, los 5 o 6 votos de Pachacutic y otros 4 o 5 de los socialcristianos. Entonces estamos hablando de una asamblea donde se puede identificar quién decide en un sentido y quién decide en otro sentido. Y eso es bueno para la democracia. No es bueno para la democracia tener 90 de un solo partido. Eso no es bueno, porque ahí el partido que tiene esa votación impone su agenda. Y tampoco es bueno para la democracia tener un escenario hiperfraccionado como sí le ha pasado tradicionalmente al país. Yo creo que es bueno para la democracia tener una relativa y sana polarización en la Asamblea entre dos tendencias que tienen una agenda que está definida y que, independientemente de quién capte la presidencia de la República, pues estará muy claro para los ecuatorianos quién va a decidir en un sentido y quién va a decidir en otro. Claro, el gran problema allí
es que no hay muchos invitados a la mesa, porque un montón de partidos se quedaron afuera. Pero ese no es un problema de la ciudadanía. Ese es un problema de los partidos políticos que no han sabido captar el favor ciudadano. Pero para efectos del sistema democrático, creo que está bien que haya dos bloques consolidados y unos 2 o 3 grupos que puedan pivotear entre uno y otro. Pero en esa línea va a ser difícil quien obtenga la mayoría, pues, mi estimado doctor. En esa línea, cualquiera de los dos que gane, ¿no? Pero la vida es difícil. Todo es difícil en la vida. Más aún en nuestro país, donde todo se ha vuelto tan complicado. Y se hace política no para que uno le ponga la alfombra roja al otro, sino que para que a partir de tesis políticas concretas, definidas, que aborden los problemas del país, se intenten solucionar esos problemas. Si no son capaces de ser buenos interlocutores para esa solución, pues entonces van a ser sancionados en la próxima elección. Pero yo no veo tan difícil que tanta una como otra tendencia de 66, 67 votos logre llegar a la mayoría. Habrá que ver cómo resulta la elección ahora en segunda vuelta, pero yo creo que tanto uno como otro, que de por sí ya tienen un bloque fuerte, poder llegar a esa mayoría, pues debería ser algo que está al alcance de la lista ganadora, en este caso de la presidencia. Doctor Francisco Jiménez, qué gusto saludarlo. Carlos Luis Almeida. Hola, Carlos Luis. ¿Cómo está? Qué gusto. En el tema electoral, usted fue ministro de gobierno y tuvo que enfrentar bastantes situaciones álgidas en ese periodo que ya pasamos. Ahora, hay muchas personas electoralmente hablando, doctor, electoralmente hablando, que piensan y creen y desean percibir y creer totalmente que es posible un cambio de aunque sea un grado. ¿En qué temas? Lo que más le preocupa a la ciudadanía. Usted es doctor en leyes, conoce muy bien el tema jurídico. ¿Es posible poder reformar lo que usted y yo criticamos? Un ámbito netamente de la función judicial para que realmente haya mano dura en esto, porque resulta que los policías, usted que fue ministro de gobierno, actúan, pero cuando ya llegan al momento de, resulta que no pasa nada y pareciera que ahí es el meollo. El Ejecutivo pudiera hacer o enfrentar esta realidad y si es que es posible, además, por parte de los gobiernos, cualquiera que gane, tanto Luisa González o como Daniel Noboa. Yo creo que hoy estamos en la posición, Carlos Luis, en el que gana, gana todo. Okay. Que si es que gana el presidente candidato Daniel Noboa o gana la candidata Luisa Noboa, se les va a hacer a ellos, cualquiera de los dos que ganen, mucho más sencillo ganar también la mayoría en la Asamblea. Le pongo una comparación. Cuando en el 2021 yo fui designado asambleísta y ganó la presidencia Guillermo Lasso, o el Movimiento Creo, apenas teníamos 12 asambleístas. 12. Y él era presidente de la República. ¿Cómo se gobierna con 12 asambleístas? O sea, había que tejer una colcha de retazos enorme para podernos arropar y poder gobernar el país. Hoy ese no es el caso. Hoy el que gane va a contar de entrada con 66 o con 67 asambleístas. Y eso es un montón. Entonces, de allí a tirar una zancada de 5 o 6 asambleístas más, no hay mucha distancia. Por lo tanto, el que gane la elección, ahora el 13 de abril, si no me equivoco, va a estar en muy buenas condiciones para poder obtener también una mayoría en la Asamblea. Y ya con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, si tienen la capacidad para armar una Asamblea bien armada y estable, no una Asamblea chantajista, ni tampoco cicatera que esté pidiendo troncha a cada rato para cualquier aprobación, sino algo con bases estables. Si logran hacer eso, que no debería ser algo tan difícil, pues entonces sí se van a poder hacer reformas y van a estar en un escenario que el país hace tiempo no conocía, el de obtener primero el Poder Ejecutivo y además tener una mayoría estable en el Poder Legislativo que puede permitir hacer reformas muy importantes en el país, sobre todo en los temas más dolorosos para el Ecuador, como el tema de seguridad, como la cuestión económica, como la cuestión de salud, como el tema de servicios públicos, pues, y unos cuantos más que requieren de reformas urgentes para quien sea que sea designado presidente o presidenta de la República.
8 de la mañana, 52 minutos. Doctor Francisco Jiménez, exministro de Gobierno. ¿Cómo le parece los resultados del movimiento Creo, doctor Jiménez? En cada entrevista que tengo me preguntan eso y siempre hago lo mismo, que es buscar evadir la respuesta, porque lo que un día fue ya no será. Y yo desde el 2023 tengo mi propio movimiento, que es el Movimiento Acción. Yo me desafilié del Movimiento Creo en marzo, abril del 2023 y de ahí fundé una nueva iniciativa y estamos avanzando bien. Tenemos directivas en 12 provincias, tenemos próximamente nuestra tercera asamblea y estamos trabajando con miras a las próximas seccionales, pero está claro que en mi caso yo como demócrata lo que busco es que haya partidos políticos de calidad y obviamente me llama la atención cuando organizaciones políticas que han estado en el poder pues de un momento para otro sufren las consecuencias de una votación escasa. Pero en todo caso espero que tanto el movimiento Creo como los otros movimientos que tienen ya su tradición en el país puedan recomponerse porque eso le hace bien al pluralismo y le hace bien a la democracia. Perfecto, 8 de la mañana, 53 minutos. Doctor Francisco Jiménez, queremos agradecerles nuevamente por aceptar siempre la entrevista y estar dispuesto a que se conozca también otra vertiente del pensamiento político y mucho más que en las seccionales. Seguramente participarán ustedes con el Movimiento Acción, doctor Jiménez. Esperamos que así sea y por supuesto la idea nuestra es contribuir a un sistema político que nos represente, que sea justo, que sea equitativo y donde no haya partidos que estén pues pescando a río revuelto, sino verdaderamente ejercicios de representación de la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor Francisco Jiménez. 8 de la mañana, 53 minutos, 8 de la mañana, 53 minutos. Ahí está la voz de la